Ella es Amparo Sánchez, la cantante y compositora. Claro que la conoces. Es la madre de esa banda legendaria llamada Amparanoia, con la que han sacado montones de discos, algunos clásicos ya, y otros como solista. Bueno, he colaborado en un libro de ella. Un libro hecho de varias artes. Un libro sobre una persona muy valiosa. Todos los humanos somos hijos del Padre Sol y de la Madre Tierra. Madre Tierra, Madre Tierra. La abuela Margarita. Pero momento. Volvamos atrás en el tiempo, allá por el 2016 y mis últimos días en Barcelona, cuando la ciudad bullía de resistencia y lucha colectiva. La ciudad internacionalista y solidaria, y donde realicé, gracias al apoyo de un montón de gente maravillosa y de algunas organizaciones, un enorme mural en el Ágora de Juan Andrés Benítez, en el centro de Barcelona. Todo un evento en el que se sumó más y más gente. Bueno, durante esos días conocí a la Amparo. No hacía videos en aquella época, pero una sola foto atestigua ese momento. Ajá, pero ¿quién era la abuela Margarita? Margarita Núñez García nació en Jalisco, Guadalajara, México. La abuela era una anciana sabia que practicaba los círculos de danza del sol, de la tierra, y básicamente todo su discurso busca revelar el lugar del individuo dentro del sistema universal. Pertenecía al Consejo de Ancianos de América y a través de sus pláticas, ceremonias, temazcales y conferencias enseñaba a recordar a nuestros ancestros con rituales de sus distintas tradiciones indígenas. ¿Algún motivo tuvo Amparo para hacer este libro sobre ella? Y el motivo es porque tuve la gran suerte de conocer a esta maravillosa y sabia mujer llamada Margarita Núñez. Antes de partir, antes de su transición, ella me pidió que, bueno, como yo tenía el álbum, que yo tenía que seguir moviendo lo que era su legado, que estaba ahí en ese álbum, y que yo era la encargada de que cuando ella partiera esto continuara. O sea, Amparo sembró las palabras de la abuela y de ahí crecieron canciones, y esas canciones se convirtieron en un álbum. Y en este libro también se incluye este álbum Corazón de Niña a través de un código QR, y el objetivo es que el mensaje de la abuela siga difundiéndose, que llegue a toda la humanidad y que reflexionemos acerca de la sencillez, pero la profundidad y, como digo, la sabiduría que hay tras sus cantos y sus palabras. Así que para poder ilustrar el libro tenía que conocer a fondo las canciones de ese álbum, para extraer de él todas las imágenes posibles. Soy el poder dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra. Yo tengo un corazón de niña, yo tengo un corazón sencillo. Y en ti, en mí, en ti y en lo que me rodea. En mí, en ti, en mí, en ti y en lo que me rodea. Dios. Y las imágenes brotaron. Quetzalcóatl, naturaleza, flores, más flores, los elementos, el agua, el fuego, el sol, caracoles, manos, abrazos, amor, humanidad, la infancia, siempre la infancia. Pero para mí también ha sido querer hacer un homenaje a ella, además de este encargo. Y para ello pues conté con el gran ilustrador Pablo Calaca. Calaca efectivamente se puso manos a la obra. Mucho diálogo con Amparo para dar con las imágenes que su libro pedía. Y finalmente, voilà. Creo que su sensibilidad y su arte han plasmado a la abuela y realmente ha captado su esencia. Teníamos algunas fotos también que nos han servido de orientación, pero ahí Pablo ha puesto muchísimo corazón y se ha impregnado de los cantos y de la esencia de la abuela Margarita. Amparo sembró un proyecto múltiple y de él yo pude sacar muchos brotecitos que la rodearon, adornaron y multiplicaron. Ole por esa. Gracias, Amparo.
Yo tengo un corazón de niña, yo tengo un corazón sencillo, yo tengo un corazón ardiente.